Amén. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 28. Y deja una marquita ahí porque vamos a estar regresando. Romanos 3, 28. Cuando Pablo escribe Romanos, nos cuenta varias situaciones que está tratando de enseñar, pero al final concluye con este versículo. Y esa es la idea. Hoy vamos a aprender una sola cosa. Vamos a concluir lo mismo que concluyó Pablo cuando escribió la carta a los romanos. Romanos 3, 28. A ver si me lo puedes poner en la pantalla, por favor. Dice así: concluimos, pues, está concluyendo, ¿verdad? De todo lo que dijo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso es lo que vamos a aprender, eso es lo que vamos a enfatizar y vamos a concluir al final de este estudio. Vamos entonces a Génesis 15, vamos a ir viendo versículo por versículo hasta el versículo 6. Si me puedes poner el título también te lo voy a agradecer para estar todos en el mismo entendimiento. Le hemos llamado la justicia por la fe. Y vamos a entender qué es justicia, qué es fe y cómo llega a nuestras vidas. El capítulo 15, versículo 1 empieza diciendo: después de estas cosas. Y la pregunta es: ¿cuáles cosas? Bueno, déjame contarte desde el principio. En principio creó los cielos y la tierra. Bueno, no tan al principio. En el capítulo 12 aprendimos de un personaje que se llama Abraham. Dios fue por él cuando él estaba en idolatría junto con su padre y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos, lo que es Mesopotamia. Y le dijo 3 instrucciones, ¿verdad? Sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Y él obedeció una de las 3 y salió lo que se conoce como la media luna fértil en dirección a la ruta única que hay entre Mesopotamia y Egipto, que son los 2 grandes imperios que compran y venden entre ellos, así que hay una ruta comercial a la cual seguir. Y él se queda en la parte de la mitad, en una tierra donde empieza a prosperar, y le llaman a esa tierra el nombre de su hermano de Abraham, la tierra de Harán. Pero ahí su padre fallece, y entonces ahora él se ve circunstancialmente obedeciendo esta segunda instrucción que Dios le dio. Ya había salido de su tierra, ahora sale de la casa de su padre, pero fue algo circunstancial. Pero no deja de traer a su parentela, trae con él a su sobrino. Y entonces llega a la tierra de Canaán. Él no sabe dónde está llegando. La Biblia nos dice que llegó ahí, pero no fue sino hasta que estaba ahí instalado que Dios en Siquem le dice: esta es la tierra que te voy a dar. Y entonces, bueno, él se queda un tiempo ahí, hace un par de altares y después viene hambre en esa región. Y movido por las circunstancias, él se va a Egipto. Y ahí aprendimos algo: que no tomes decisiones en base a las circunstancias. Probablemente Abraham, a lo que alcanzamos a ver es que no oró al Señor pidiéndole dirección. Ya le había dado la tierra. Si Dios le dio la tierra, le va a proveer. Pero él, debido a las circunstancias, se movió a Egipto. Y aprendimos todo el desastre que ahí se hizo. Le había dado la promesa de que él tendría una descendencia. Y debido a sus decisiones, ahora está la promesa del Señor, de la descendencia que había prometido en Génesis 3:15, ahora está en peligro. Él está en su casa con un montón de caballos y oro y plata, y su esposa, con la cual tendría la descendencia, está en casa de Faraón, a punto de ser parte del harem del rey. Esa decisión lo había hecho que todo se deshiciera. Pero, o más, dice la Escritura, Dios intervino. El Dios perfecto, Salvador, que interviene en esas situaciones, interviene, pone unas plagas a Faraón, y entonces él sale de Egipto y regresa a la tierra de Canaán, donde no tenía que haber salido. Y ya aprendimos algo: no te vayas a Egipto, no hace ningún sentido. Aunque tus ojos te quieran llevar ahí, lo único que vas a hacer es ir, retrasar la bendición del Señor, y vas a regresar al mismo lugar en donde antes estabas. Solamente ahora te va a costar más trabajo. Pero ahí viene Abraham junto con su sobrino Lot. Y empiezan a tener un conflicto entre los pastores de uno y los pastores del otro. Y así que deciden separarse. Déjame recapitular algo. Dios le había dicho: deja tu tierra, deja la casa de tu padre, deja tu parentela. Y no es que Abraham de repente decide: voy a obedecer las 3 cosas que Dios me dio. No, la segunda fue circunstancial de su papá, y ahora otra circunstancia hace que empiece a tener un conflicto y va por fin a obedecer las 3 cosas. Y sabes, en mi vida sí me encuentro muchas veces. Muy pocas veces obedezco voluntariamente y otras obedezco circunstancialmente. Pero lo único que estamos haciendo al retrasar la obediencia es eso, que la bendición del Señor no llegue cuando Él quiere. No podemos adelantarla, pero creo que podemos estar retrasando la obediencia.
Y no es, dice la Biblia claramente que hasta que se separó de Lot, dice Dios le habló cuando se separó de Lot y le dijo, toda esta tierra te daré. Y le empieza a mostrar cuál es la tierra que le está dando. Sabes, en la cultura latina o mexicana tenemos mucho heredado esta parte de obedecer despacito, ¿no? O por lo menos con mi mamá así pasaba, saca el bote de basura. Saca el bote de basura, ya te dije. Mira, a la 1, a las 2, ¿les suena parecido? Y entonces después empiezo a hacer eso con mis hijas. Y me doy cuenta de algo, que en la escritura, si sacas el bote a la basura la tercera vez, la primera y la segunda fue desobediencia. Tienes 2 desobediencias y una obediencia. Y muchas veces llegan consecuencias por la desobediencia que hiciste. Estoy hablando de mis hijas. Entonces, determinamos algo mi esposa y yo en base a la escritura. Vamos a instruir a nuestros hijos, a entrenarles prácticamente a que obedezcan a la primera vez. Así que ahora le damos una instrucción y decimos obedecer y a la primera. Y sabes que ahorita me están obedeciendo a mí, pero estoy seguro que llegará un tiempo y no está muy lejano donde mi Dios le va a empezar a hablar a ellas directamente. Y lo que estoy haciendo es entrenarles para que cuando Dios les dé una instrucción, la obedezcan a la primera. Imagínate que Dios le dice, deja ese novio inconverso que ya te dije que lo dejes. Pues a la segunda o la tercera, así me decía mi papá. Bueno, ahorita que capaz es mi cumpleaños porque quiero que me dé un regalo. No, Señor, empieza a obedecer desde ahorita y a la primera vez. Y eso es una parte práctica para nuestros hijos, pero nosotros estamos igual. Será siempre mucho más conveniente obedecer a la primera vez cuando Dios te da instrucciones. No retrases la obediencia al Señor. Pero entonces ahí está, se separan, por fin obedece. Y entonces él está en un monte. De un lado tiene el valle de Betel, el otro lado tiene el valle de ahí, y ahí está, en el monte. Y Dios le dice, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, toda esta tierra te voy a dar. Y Abraham dice, ¿y la Cheyenne, pa? No dijo así. No dijo así. Pero hasta ese momento es que Dios le permite saber las dimensiones de lo que le está dando. Le dice, recórrela. Y entonces viene y se instala en un lugar que se llama Hebrón. Pero su sobrino, aprendimos que se dejó llevar por la vista. Y en algo que se le antojó fue acercarse a Sodoma. Y vimos que la gente de Sodoma eran malos y perversos en gran manera contra Dios. Y entonces ahí aprendimos eso, aprendimos a no tomar decisiones con lo que ves. Tus ojos te engañan. Tomemos en base a la escritura, tomemos decisiones en base al consejo de Dios y no a lo que nuestros ojos nos alcancen a ver. Y vimos aquí el desenlace. Aprendimos en el capítulo pasado que hubo una gran guerra. 4 reyes que vienen del norte contra los 5 que están ahí, muy cerquita de donde vive Abraham. Si lo ves en números dices, 4 arriba, 5 abajo, está pareja la cosa. Pero no, cuando vienes a ver los mapas, te vas a dar cuenta que los 4 del norte son 4 imperios, lo que hoy sería Irán, Irak, Turquía y Asiria. Son 4 regiones muy grandes que vienen a pelear contra 5 pueblitos chiquitos que estaban en la costera de lo que es el Mar Salado o el Mar Muerto. Así que son 4 reinos grandes contra 5 pueblitos. ¿Qué creen que va a pasar? Lo que la lógica nos diría que pasara. Bien, estos 4 imperios empiezan a destruir a 5 ciudades que están antes de llegar a las 5 que se habían revelado y entonces las devastan, se llevan las cosas, los bienes, pero cometieron un error. Se llevaron a Lot. Y una de las personas que seguramente conoce a Abraham, porque es un siervo de Lot, viene y le dice, ¿sabes qué? Se llevaron a tu sobrino. Y entonces, dirigido por Dios, Abraham toma a 318 de sus siervos nacidos en su casa y 318 va a pelear contra 4 imperios enormes que acaban de devastar 10 poblaciones. De hecho, si tú ves el mapa que siguen, te das cuenta que esos imperios devastan 10 pueblos y luego pasan cerquitita de Hebrón, donde está Abraham. Cerquitita de Salem, donde viene el rey de Melquisedec. Y no les hacen nada. Así que desde ahí empiezo a ver cómo Dios empieza a proteger a Abraham. Y después viene Abraham con un pequeño grupo de 318 y algunos aliados. Y le ganan a 4 imperios que estaban en la ciudad de Dan. Y ahí les ganan, los persiguen hasta Damasco y recuperan todas las cosas. Y ahí vienen de regreso. Pero en el regreso les salen 2 personajes. Uno es el rey de Sodoma, que representa la maldad, y el otro representa el rey de Salem, que al mismo tiempo era sacerdote del Dios Altísimo. Y aprendimos que el rey y el sacerdote eran unas funciones separadas. En la Biblia solamente aparece una sola persona en el Antiguo Testamento con estas características, que es Melquisedec, rey de Salem.
Y en el Nuevo Testamento solamente aparece Jesús con esa función de rey, de sacerdote y de profeta. De ahí que muchos piensan que esta persona de Melquisedec es Jesús mismo o una representación de lo que vendría a ser Jesús. Y entonces viene y sale a su encuentro, le trae pan y vino. Y a cambio de eso, y le recuerda, has sido bendecido por Dios que le entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham lo sabe, son 318, 4 imperios por ahí arriba a los que les ganó. Él sabe que ha sido la mano de Dios lo que le llevó hasta ahí, pero le va a permitir ofrendarle los diezmos como representación de que sí reconozco que Dios me lo dio, que me dio esta victoria y aquí están mis diezmos. Déjame ajustar una cosita, un concepto que en mi mente estaba equivocado, el concepto de sacerdote. Porque de la religión tradicional donde yo vengo el concepto de sacerdote era muy claro, pero no es el que está en la Biblia. Así que vamos a hacer hoy Romanos 12:2, saca tu antiguo concepto y pon el nuevo. El sacerdocio bíblico es aquella persona que tiene su familia, tiene a su gente y viene delante de Dios a pedirle, a suplicarle al Señor por sus hijos, por sus necesidades. Pero luego al revés, Dios le habla y entonces ahora se voltea y representa a Dios y dice, Dios dijo estas cosas. Por eso la Biblia dice que nos ha hecho un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros tenemos la facultad de tener necesidades y venir a presentárselas delante de nuestro Dios y al mismo tiempo recibir instrucciones de Dios por medio de su palabra y venir a instruir a nuestros hijos, a nuestra célula, a la gente acerca de lo que Dios dijo. Eso es el verdadero sacerdocio. Así que bueno, sale ese sacerdote, le da los diezmos y bueno, él regresa a Hebrón y Lot se regresa a Sodoma. No aprendió, vamos a ver las siguientes semanas qué va a pasar ahí. Pero estando ahí, Abraham probablemente tiene 2 temores grandes. El primero de ellos es, acaba de derrotar a 4 reyes, 4 lugares, 4 imperios o imperios grandes. Así que su primer temor, creo yo, es, estos van a regresar. O sea, saben dónde estoy, saben quién soy, van a poder regresar. Y la segunda es que dentro de lo que hizo cuando sale el rey de Sodoma, le dijo, dame las personas y quédate con los bienes. Y Abraham dijo, ¿sabes qué? He levantado mi mano delante del Señor, que no voy a recoger nada que sea tuyo para que no se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham, sino que el Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, es el que tengo por rey y nadie más. Y entonces le dio todas las cosas. Pero ha pasado tiempo, ¿se acuerdan que sus aliados sí tomaron una parte? Así que probablemente está viendo cómo estos disfrutan una parte, a lo mejor está pensando si no me puse muy santo y le di todo y no me quedé con nada. Y a lo mejor pasa algo parecido en ti, a lo mejor te invitan a un negocio y tú sabes que no, dice la Biblia que no me junte en yugo desigual con alguien que no conoce a Cristo y rechazas la oferta. Y al ratito ves que el negocio prospera y les va bien. ¿Y tú qué dices? No sé si tomé la mejor decisión. Y entonces está en el corazón de Abraham están 2 temores, que la gente venga a invadirle o a matarle y que si esta parte de la recompensa fue buena decisión haber entregado y no quedarse con nada. Y en eso está. Y dice así el versículo 1, después de estas cosas, ya vimos cuáles, vino la palabra del Señor a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que Dios toma la primera iniciativa, la de venir cuando Él está en temor y decirle, no temas. Él lo conoce, Dios siempre toma la iniciativa, sabe tu necesidad, sabe la necesidad que tienes a la mejor económica o a la mejor emocional o a la mejor física. Y Dios está diciendo anticipadamente antes de que tú le pidas, diciéndote no temas, no tengas temor. Y nos da 2 características, nos dice yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Revisé algunos salmos donde hablaban de escudo para traerles y encontré como 15. Un montón de veces Dios dice que Él es tu escudo. Déjame leerte uno, ni siquiera vas allá, yo te lo voy a leer. Simplemente disfrútalo, la fe viene por el oír. Mira lo que Dios tiene para ti y para mí. Salmo 118:2. El Señor es mi roca y mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Dios es mi alto refugio, dice el salmista. Y eso es lo mismo que pasa hoy para ti y para mí. Esta es la parte donde dice, yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Abraham tiene temor de que vengan las personas a matarle. Dice, no te preocupes, yo soy mejor que el Iron Dome que puedas tener.
Yo soy mejor que cualquier protección o cualquier estrategia que puedas hacer de guerra. Yo soy tu protección. Y si estás pensando en el galardón, en la recompensa, le dice, tu galardón será en sobremanera grande. Y probablemente estaba hablando de cosas físicas, pero sobre todo creo que como la tribu de Leví, ¿se acuerdan que hay 12 tribus, reparten la tierra? Leví se queda sin tierra, y le dice, ¿y yo, Señor? Le dice, no te preocupes, a ti te tocó la mejor parte. Yo soy tu heredad, le dice. Tú me tienes a mí, tú me vas a servir a mí. Yo valgo mucho más que cualquier tierra que tengas. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy tú tienes al Señor, le sirves al Señor. Así que si tienes rico, sí. ¿Tienes dinero? No. Pero no lo necesitas. Tienes a Dios tomándote como hijo. Dios nos ha garantizado techo, vestido, sustento. Y si con eso lo completas con contentamiento, vas a tener absolutamente todo. Así que, aunque no tengas dinero. Así que me encanta ver cómo el Señor toma la iniciativa de los temores que tiene Abraham y se acerca con él. Pero déjame regresar a este versículo porque dice que vino palabra del Señor a Abraham. Antes había dicho la Biblia, Dios le dijo, Dios le dijo, Dios le dijo, pero ahora dice que vino palabra del Señor. Vino palabra del Señor. Así que la forma en que empieza hoy a hablarle es a tener una relación con la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estoy hablando que Jesucristo es la palabra de Dios puesta carne y empezó a habitar con nosotros y nos dio instrucciones. Y es la misma escritura la que nos permite tener una relación con el Señor. Pero hay algo interesante que dice que vino palabra del Señor a Abraham en visión. Esta palabra visión significa algo que él ve fijamente y lo puede contemplar. Pero así es como Dios les hablaba en el Antiguo Testamento, a veces con voz audible, a veces en visión de día, a veces en visión de noche. Déjame mostrarte un par de versículos que nos van a decir esto. Números 12:6. Números 12:6. Ahí está en la pantalla para que no te muevas mucho. Y está hablando Dios y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Job 33, 14 al 16. Sigue ahí en la pantalla. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Ya aprendimos cuál, una o dos. En sueños, en visión. En una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les da su consejo. Así que dirías, entonces el sueño que tuve ayer, ¿ese es del Señor? No, eso fue por los tacos de asada que te comiste a las 10 de la noche. Los tacos de pastor por andar poniéndole piña. Déjame llevarte a Hebreos capítulo 1. Porque ciertamente así hablaba el Señor con nuestros padres por medio de los profetas. Y eso es lo que dice Hebreos 1. Obsérvalo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ya supimos cómo, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, es decir, desde que Jesús vino a la tierra, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Por medio del Hijo. Y lo voy a leer el que sigue porque está hermoso. A Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, reflejando todos los atributos de Dios, la imagen misma de su sustancia. Jesús siendo Dios puesto en un cuerpo de hombre reflejaba todos los atributos de Dios. Y quien sustenta, Jesús, todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Segunda de Pedro 1:19. Así que vemos que ciertamente hablaba así a los padres por los profetas, pero en estos últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo. En segunda de Pedro 1:19 encontramos a Pedro contándonos acerca de la experiencia que tuvo en la transfiguración. Él vio cómo Jesús se transfiguraba, cambiaba de figura, eso significa, y se le apareció Elías y Moisés. Y escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Él escuchó y nos está contando eso en 2 de Pedro 1:19 y dice, yo escuché la voz, pero aún así, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿La palabra profética qué? Más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones.
Imagínate que este lugar se va a la luz completamente y tienes una lámpara. Es la única lámpara, es la luz que va a producir la lámpara de que puedas encontrar la salida, puedas encontrar a tu familiar. Y así estamos. Este mundo está lleno de tinieblas, estamos como en oscuridad completa. Y la Biblia es la única antorcha que te va a poder ayudar en este lugar oscuro. Así que aunque Abraham le habló por visión, hoy nos ha hablado por medio de la Escritura. ¿Sabes que Abraham ya le ha hablado creo que 3 veces? Conté los versículos, son 9. Así que a lo mejor se lo sabe de memoria, pero tienen 9 versículos. Y de repente vemos a Abraham que no obedece y que miente un poco, pero tiene 9. Tú y yo tenemos todo el consejo de Dios completo. Así que deberíamos tener capacidad o recursos, por lo menos tenemos más que los que Él tiene para poder obedecer más rápido a nuestro Señor. Sigo en el versículo 1. Dice, después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión. Ya vimos cómo eso. Y le dijo, no temas, Abraham. Y esta parte me encanta porque es la primera vez, revisé todas las veces que Dios ha hablado, y es la primera vez que se acerca con alguien por su nombre. No temas, Abraham. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios personal. Saben que les contaba que yo le doy clase a los adolescentes y me sé el nombre a lo mejor casi de la mayoría. No, pero no me sé casi sus apellidos. Pero hay 3 de estos adolescentes que me sé su nombre, su apellido, su segundo apellido, cuándo nacieron, dónde viven, cuándo es su cumpleaños. Son mis hijas. ¿Cuál es la diferencia entre esas 3 adolescentes y las demás? Que son mis hijas, las conozco perfectamente. Y eso es lo que te quiero transmitir. Dios te conoce perfectamente por nombre. Sabe dónde estás, sabe la necesidad que tienes. No es este Dios de los griegos que pensaban que había dioses que habían creado el universo y nos abandonaron. No, Señor. El de la Biblia dice, sí, creó en los cielos y la tierra, es el creador del universo, pero también es un Dios personal, un Dios que conoce tu nombre ahorita, e incluso dice Apocalipsis que conoce un nombre que te va a dar, que solo tú y Él conocen cuando estemos en su presencia. Así que ese es el Dios que tenemos personal. Y lo veo aquí acercándose a Abraham y dándole su nombre, a ti, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Qué me darás significa, de qué me sirve que me dé riquezas si no tengo hijo? Y saquen los violines para Abraham. Señor, ¿para qué me da riquezas si no tengo hijos? Me suena como el de, no tengo marido, ¿se acuerdan? Bueno, ese está igual. Esa es la primera, en el diálogo se ve que es un anhelo que tiene en su corazón. Han pasado años, desde que llegó a la tierra de Canaán son 75 años, el capítulo 16 él va a tener 85, así que han pasado 1, 2, 5, 6, no más de 10, pero han pasado años donde Dios ya le prometió una descendencia, pero no ha llegado. Y esa es la petición que él le hace. Mayordomo es aquella persona que administraba bienes. Y era muy común en esa época que una persona que no tuviera descendencia adoptaba a alguien, aunque sea mayor, no necesariamente bebés o niños, aunque sean más grandes, para poder heredarle. Así que si alguien tiene mucha riqueza y no tiene herederos, me avisa. Era normal en esa época. Pero fíjate cómo está en el corazón de Abraham, que anhela tener un hijo. Dios se lo ha prometido, pero no ha llegado. Él incluso ya pensó en quién se lo va a dejar. Él estaba dudando de que esa promesa se iba a cumplir y dice, ya tengo designado a alguien en caso de que no tenga hijos. Se llama Eliezer, que significa Dios de ayuda, y es un Damaseno. Damaseno significa que es de la ciudad de Damasco, o sus padres venían de esa ciudad. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. La palabra prole significa semilla, simiente, descendencia o hijo. Es la misma palabra que aparece en Génesis 3:15, donde Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la simiente tuya, entre la mujer y la simiente tuya. La palabra simiente, esa es la misma palabra aquí. Así que está hablando de que no me has dado prole, hijo, descendencia. Y aquí que mi heredero será un esclavo de mi casa. Versículo 4. Y Dios le va a contestar. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no seas chillón, le dijo. Bueno, esa es la versión Reina Carnavalera. La Reina Valera lo pone más lindo. Le dijo, no te heredará sino un hijo que tuyo será el que te heredará. Y esta palabra hijo, cuando la busqué, no decía hijo literalmente, porque podía ser alguien que adoptas y es su hijo.
En el original dice, no te heredará sino uno de tus entrañas, para que entienda que es uno donde Él lo va a procrear. Uno de tus entrañas será el que te heredará. Este es un diálogo que empieza a tener Abraham con él. De hecho, es el primer diálogo que tiene con Dios. Toda la vez había simplemente recibido instrucciones de Dios. Ya le había prometido, es la cuarta vez que le dice que tendrá descendencia. Dios había hablado con él en Ur de los Caldeos y le dijo, haré de ti una nación grande, Génesis 12:2. En Siquem le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, Génesis 12:7. En Betel le dijo, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahora aquí, estando él en Hebrón, le dice, un hijo tuyo será el que te heredará. Esa es la cuarta vez que le dice, pero es la primera vez que vamos a ver un suceso después. Versículo 5, no solamente le dice que tendrá herencia, sino que dice, y le llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Así que Dios lo saca, está en algún lugar donde no se ve el cielo, en la tienda, lo que sea, lo saca, y Dios había preparado un PowerPoint, solo que el de él es en 4D, todas las estrellas bien hermosas, él puede hacer eso, y le dijo, mira el cielo, si puedes contar las estrellas, esas son las que te dará, así será tu descendencia. Y saben, estuve pensando porque el capítulo pasado ya le había dicho que iba a tener descendencia, como todo el polvo de la tierra, y ahora Dios ocupa otra referencia, como las estrellas de los cielos, y esa es una interpretación personal mía. Creo que le está diciendo, físicamente en la tierra tendrás descendencia, porque vendrá Isaac y vendrá Ismael y habrá mucha descendencia en la tierra, pero ahora le enseña las estrellas, le dice, también habrá descendencia tuya en el cielo, habrá descendencia espiritual, que es lo que vamos a aprender en Romanos, ahorita vamos para allá. Versículo 6 y el más poderoso hasta ahorita, porque eso puede cambiar la historia de tu vida, como ha cambiado la mía. Versículo 6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Déjame desmenuzártelo despacito. Despacito, no. Aprendamos de la Biblia despacito. Y creyó, la palabra creyó significa confiar, también rendirse, creer. Así que cuando Dios le dice, esta es la herencia que te voy a dar, ya lo había dicho otras veces, pero dice aquí en la Biblia que entonces él creyó, confió y dijo, no importa lo que veo, no importa que tenga edad avanzada, no importa que la matriz de mi esposa esté cerrada, Señor, me rindo a ti, lo que tú dices es verdad, lo que mis ojos ven es mentira, las circunstancias tú las puedes cambiar, me rindo a ti, confío en ti. Y dice, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Me voy a pasar a la palabra justicia. Justicia significa derecho, rectitud, justo. Mira qué impresión. Abraham cree y Dios le dice, a partir de ahora te declaro que eres justo, que eres recto, que cumples el estándar de justicia que yo he puesto. Es decir, en ese momento sus pecados no están ahí, la obra redentora de Cristo está en su vida. ¿Y cómo llegó? Por la palabra en medio, que me había saltado, con toda intención. Dice así, y creyó a Dios y le fue contado como justo. La palabra contado significa interpenetrar, es decir, imputar. ¿Qué hizo Dios? Abraham creyó, la justicia de Dios se la plantó, se la interpenetró, se la imputó, se la puso sin tomar en cuenta su voluntad. Y entonces le dijo, ahora ya te veo justo delante de mis ojos. Este versículo de Génesis 15:6 está en el Nuevo Testamento desarrollado en 3 ocasiones, en Gálatas, Romanos y Santiago. Vamos a ir a ver esas 3 partes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Déjame decirte algo en lo que llegas ahí. La justicia es un atributo que Dios tiene. Así que lo que está haciendo con Abraham y estará haciendo contigo y conmigo es darnos un atributo que solo Dios tiene, de que Él es justo, y entonces poniéndotelo, implantándotelo en tu vida como la hizo en la vida de Abraham. Gálatas 3, versículo 6. También está en la pantalla al que lo necesite. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya vimos dónde, Génesis 15:6. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Cómo iba a justificar a los gentiles? Por la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y empezamos a ver algo, que Dios declara justo a una persona y esa persona no ha hecho nada. Simplemente creyó, Dios le dice a partir de ahora es justo, no hizo ningún ritual, no fue a bañarse algún río varias veces, ni siquiera hizo un sacrificio para que le perdonaran los pecados, no hizo ningún sacramento, no le ayudó a ninguna viejita a cruzar la calle, no ha hecho nada. Simplemente creyó y Dios le imputó, le contó, le puso en su cuenta la justicia. Fue contado por justicia. Imagínate que, de hecho es un término bancario, como si en tu cuenta de banco de repente alguien te pone dinero, y no poquito. Es decir, te puso en tu cuenta dinero. En este caso le puso en su cuenta algo que no tenía, que era justicia. Déjame llevarte a Romanos capítulo 4, donde vuelve a aparecer este versículo de Génesis 15:6 desarrollado, pero de hecho está en el versículo del 1 al 5, pero déjame leerte desde capítulo 3, Romanos 3, para que nos quede súper claro. Romanos 3, voy a leer desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, se ha mostrado la justicia de Dios. La ley por un lado, dice, ¿verdad? Aparte, y aparte de la ley, la justicia de Dios. Esta justicia testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas hablaban de que iba a haber una justicia de Dios. Sigo leyendo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Así que esta que se iba a revelar tenía una forma, por medio, a través de la fe en Jesucristo. Sigo leyendo. Para todos los que creen en Él. No es para todo el universo. Dice claramente aquí que esta justicia será para los que creen en Él. No dice lo mismo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Se reduce a la parte de creer, de confiar, de depositar tu confianza en lo que Dios ha dicho, aunque tus ojos vean otra cosa, vean lo contrario. Sigo leyendo el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay diferencia si unos se portaron muy mal o otros se portaron menos mal. Es que yo no fumo, yo no tomo, yo no digo malas palabras y todos tus pensamientos horribles. Aún así, imagínate que le ayudas a la abuelita a pasar 10, 20 abuelitas en la calle. Y entonces tú piensas que con estas cosas se va a compensar. Bueno, déjame decirte, la Biblia dice que no se compensa. No hay forma de que compenses cosas buenas con malas. Y aún si así fuera, aún si en resumen y resta sacaras 80, bueno, el estándar de justicia es Cristo. El estándar de justicia donde Dios dice, te voy a declarar justo si cumples el 100%. ¿Quién podría cumplir el 100%? La Biblia dice que nadie puede. Es lo que dice aquí. Por cuanto todos pecaron, y la palabra todos en el griego, ¿qué crees? Es todos. Completamente. Así que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente por la gracia, mediante la redención. La redención es comprar en un mercado de esclavos. Sí, para ti, para mí es gratuitamente, pero eso no quiere decir que fue gratis. Jesús tuvo que venir a la cruz, derramar su sangre y con el precio de sangre estar comprando a los esclavos del pecado que eras tú y yo. Así que sí es gratuito para ti, pero tiene un precio, un rescate. Por eso dice aquí que mediante la redención, por eso Jesús es un redentor. Redentor significa alguien que va y que compra de un mercado de esclavos. Y dice claramente al final del 24 que es en Cristo Jesús. No deja alternativa a pensar en algún otro, solamente y exclusivamente Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, es decir, como un sacrificio que satisface un acto justo delante de Dios. Y vuelve a decirnos cómo, por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de qué? De la fe en su sangre. Todas las veces que vemos que Dios está justificando a alguien, es por medio de Cristo, por medio de la fe en su sangre. Es la fe la que nos accesa a la gracia y nos es imputada la justicia de Dios.
Sigo leyendo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, como la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y este versículo está lindo. Dios es justo y Él es el que justifica. No hay otra forma de poder tener la justicia de Dios si no es que Él te la da, porque hablábamos que es un atributo que Él tiene. Versículo 27, ¿dónde pues está tu jactancia? Queda excluida, queda eliminada, no tienes de qué jactarse. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No, déjame decirte algo. La ley que Dios estableció, que a lo mejor tú y yo no sabemos, que no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honrarás a tu padre, a tu madre. Dios no las puso para que las cumplieras. Eso fue lo que me dijo mi abuelita. Si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno, y eso te tienes que cumplir. Pero cuando viene la Escritura, léelo en tu casa, Romanos 3 y Gálatas 3. La Biblia no dice que esas instrucciones fueron para que la cumplieras. Fueron para que vieras que no las puedes cumplir y entonces suplicaras por un Salvador. Señor, no puedo cumplirlas, es imposible, necesito quien me salve. Y entonces viene Jesús. Eso es lo que significa Jesús. Jesús, Yahshua, Dios Salvador en su función de Salvador. Dice, me necesitas a mí, yo te lo puedo cumplir por ti. Así que la ley no está hecha para cumplirse, está hecha para que no, al ver que no puedes cumplirla, te inculpe de pecado y veas tu realidad delante de los ojos de Dios. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Les pregunta. Luego dice, ¿no es también de los gentiles? Y contesta, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y por medio de la fe a los gentiles. La circuncisión en ese sentido son los judíos, la incircuncisión los gentiles. Déjame decirte algo, Abraham es un gentil. No es judío, los judíos vendrán de su descendencia. Él es un pagano que estaba haciendo idolatría en Ur de los Caldeos y Dios le plació traerlo, darle una tierra, justificarlo, declararlo justo delante de sus ojos y hacer de él un hombre que refleje los atributos de Dios. ¿No es la historia tuya y la mía igualita? No hizo nada, no cumplió nada. Y ese es el tema que estamos viendo, que la fe es la que te justifica, sin las obras de la ley. Y entonces, ¿y cómo se justifican los judíos? Por la fe. ¿Y cómo se justifican los gentiles? Por la fe. Lo leímos en el versículo 30, lo vuelvo a leer. Porque Dios es uno, no cambia, es uno. Va a aplicar la misma medida para todos. Y Él justificará por la fe a los judíos, circuncisión, y por medio de la fe a los incircuncisión, los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué presumir, se levante el cuello, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Lo vimos Génesis 15:6. Pero al que no obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. No hizo nada, déjame ponértelo así. Imagínate que entras a trabajar y te dan tu contrato hoy y en 15 días ya pasaron, te van a pagar. ¿Y qué esperas a la quincena? Tu pago, y si no, pues puedes ir a reclamar, oye, quedamos, págueme. Pero imagínate en la misma escena ese primer día de trabajo y llegan y te dan un sobre, tenga, aquí está su quincena pasada. Pues espérate, no, yo no la trabajé, pero se la queremos dar. Mientras por allá ibas a reclamar porque tú habías trabajado por esos 15 días, ahorita no puedes más que sorprenderte, decir, lo voy a recibir, pero estoy sorprendido porque es completamente gracia, completamente gratis. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú la trabajaste y es por tus obras, entonces te la ganas. Pero no vemos eso en Abraham. No ha hecho absolutamente nada y Dios lo ha declarado justo delante de sus ojos. Versículo 5. Mas al que no obra, que es el caso de Abraham, tuyo y mío, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Es declarado justo delante de Dios solamente por la fe. ¿Y qué cree? Fíjate qué va a creer. Pues yo creo que el Tigres va a ganar. Yo creo que el Chivas va a ganar. No está hablando de eso, está hablando de que el que cree en aquel que justifica al impío. Porque tú y yo estábamos así, pecadores separados de Dios, y estas son lo que Dios puede
o lo que Dios toma para poder justificar, sino que vuelvo a leer, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe les contaba por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Déjame hacer una pausa aquí. Está hablando Pablo y está hablando acerca de la fe que hoy salva sin obras. Y entonces toma un ejemplo. Se va bien atrás hasta Abraham y dice, mira cómo era la salvación antes. La salvación 430 años antes de la ley era por fe. Dios por fe creyó y le fue contada por justicia. Pero entonces alguien diría, bueno, pero después vino la ley y a partir de la ley sería. Y entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ahora toma un ejemplo de David, el salmista, 500 años después de la ley. Y va a decir, sigue siendo por fe. Quiero que lo leamos juntos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4:7, diciendo, y va a citar el Salmo 32, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades significan maldades o transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado significa feliz y dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que antes de la ley era por fe, después de la ley es por fe, después de Cristo es por fe. Dios es el mismo. Eso nos dijo, Dios es uno, no ha cambiado. La salvación todo el tiempo ha sido por fe. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ya lo leímos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue imputada? ¿Estando circuncidado o sin estar circuncidado? Abraham, estamos aquí en el capítulo 15, Dios lo declara justo y por ahí del 17 va a venir una señal de la circuncisión. Claramente está siendo antes, está Dios determinando su condición sin hacer ni siquiera una señal que será el pacto. ¿Qué es lo que nos va a decir? Versículo 11. Y recibió la circuncisión solo como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo antes de que fuera circuncidado. Es decir, Abraham fue declarado justo y después simplemente le dieron una señal para que lo recordara. Lo mismo pasó con Noé. Con Noé Dios dijo, no voy a destruir la tierra con agua nunca más. Y después le dijo, te voy a dejar una señal, un arco iris, para que lo recuerdes. Pero si no hubiera habido señal, Dios no iba a destruir la tierra con agua porque ya lo había dicho. Así que la señal simplemente es un símbolo para recordar, no es la promesa en sí. Déjame ponerte otro ejemplo. El anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio simplemente es una señal. Bueno, yo no traigo porque ya no me queda. Creo que ni en el meñique me queda ya. No sea chillón, deje de comer. Es una señal. El hecho que yo no lo traiga no significa que soy soltero. Sigo igual de casado, con un pacto que hice con mi esposa, delante de un juez, delante del Señor. El símbolo no cambia el hecho. Y así está Abraham ahora. Dios le dijo, creyó, le fue contado por justicia y después simplemente vino una señal. Sigo leyendo el 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo antes de ser circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, como tú y como yo, a fin de que también ellos, o sea, nosotros, los que creemos sin ser circuncidados, la fe les sea contada por justicia. Otra vez, ¿cómo le va a contar la fe? Contada por justicia. La fe le va a ser contada por justicia. Y también padre de la circuncisión de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Cuál era la pisada de la fe? Creer. Que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Está hablando de nosotros. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, primero vino la promesa y muchos años después vino la ley. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe, anulada estaría la promesa. Pues la ley produce ira. Es lo único que produce delante de Dios cada que la rompes es ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y les decía, Génesis 3,
Gálatas 3 y Romanos 3 nos hablan que la ley está dada para que tú te puedas ver que estás en transgresión. Porque si Dios no hubiera dicho no robaras, si tú andas robando no te das cuenta. Pero cuando dicen no robas y tú te robas un dulce, una pluma, un banco, defraudas a tu empresa, ahí sabes claramente que dijo Dios no lo hicieras. Y esa es la idea de la ley. Sigo leyendo. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Es por qué? Es por fe para que sea por gracia. La fe te accesa a la gracia y Dios te permite, te da de su justicia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El cual viene hablando de nosotros, y dice, el cual da vida a los muertos. ¿No estábamos así, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados? Y en esa condición Dios te toma y te da vida espiritual. Y empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y empieza a llamarte que tú eres su hijo y que eres santo y que eres justo. Todo eso no pasa. Pero delante de los ojos de Dios, Él empieza a llamar las cosas como si fueran. Déjame darte el ejemplo de Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Y en estas regiones comerciales probablemente él vendía algo, hospedaba gente. Llegaba gente y le preguntaba, ¿cómo te llamas? No, pues David, Arturo, lo que sea. ¿Y tú? No, yo me llamo padre enaltecido. Ah, qué bien. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Y luego viene Dios con su extraordinario humor, le dice, Abraham, no te vas a llamar padre enaltecido. A partir de ahora te vas a llamar padre de multitudes. Y le cambia el nombre. Y entonces ahora venían los clientes y decían, ¿cómo te llamas? Padre de multitudes. Órale, ¿y cuántos hijos tienes? Ninguno. Porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y después eso vamos a ver, que va a tener descendencia en la tierra, descendencia en los cielos, y tú y yo como parte de la descendencia que Dios le prometió a él, porque Dios está viendo las cosas que ya sucedieron antes incluso de que sucedan. Versículo 18. Está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Acuérdense que vimos en Génesis 15 que la cuarta vez que Dios le dice, Señor, ahora sí te creo. Ya no me importan las circunstancias, no me importa mi edad, no me importa la matriz de mi esposa, ya te voy a creer. Es decir, las circunstancias eran adversas, por eso dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. O sea, ¿qué onda, Pablo? Que era casi de 100 años. No se debilitó su fe al saber de la estructura de su cuerpo en esa edad. O la esterilidad de la matriz de Sara no le debilitó. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y sabes, cuando tú recibes esta fe, que Dios te justifica, este va a ser el resultado. Vas a dar gloria a Dios. De otra manera, va a ser una fe muerta, una fe que no produce nada. No vas a hacer cosas para ganarte la justicia de Dios. Esa, debido a que te la da, empiezas ahora a producir alabanza a Dios. Y ahorita vamos a ver en Santiago ese tema. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y déjame tomar esta plenamente convencido. A lo mejor es la primera vez que escuchas que Dios salva por fe y no por obras. No tienes que hacer liturgia, no tienes que hacer sacrificio, no tienes que hacer nada. Simplemente creer en la obra de Cristo Redentor en la cruz. Déjame retomar. Porque esa es la justicia de Dios. Que Dios no solamente te quite los pecados, sino que te ponga la vida perfecta de Cristo en ti. Voy de nuevo. A lo mejor tú ya sabías, sí, Dios perdonó mis pecados en la cruz y le hice una transferencia. Mis maldades, mis iniquidades las puse en la cruz. Pero ahí no para. La vida perfecta de Jesús, los 33 años, su obra redentora, la vida sin pecado, ahora te la transfiere. Por eso es una sustitución. Tus pecados pasan para allá y su obra justa pasa para ti. Por eso Dios te puedes tener una comunión con Dios, porque Dios ahora te ve justo, ve a Cristo en ti, ve la obra de Cristo en ti. Y eso es lo que nos va a decir aquí. Así que si es la primera vez que escuchas eso, así como con Martín Lutero cuando llegó al 328, dijo, esto es completamente contrario a lo que yo había recibido. Había sido instruido muchos años en que era por obras, y llegó a este versículo y empezó lo que conocemos como
pues sí, gracias, toda esa revolución que se hizo de regresar al camino del Señor. Pero a lo mejor para ti, si ya lo sabías, sábete plenamente convencido. A lo mejor sí lo sabía. Bueno, sábete plenamente convencido. Levántate mañana, abre tus ojos y di, Señor, es un milagro otra vez que delante de tus ojos esté yo completamente justificado. Que no veas mis errores, sino veas la vida de Cristo en mí. Y eso produzca en ti un anhelo de obedecerle, un anhelo de llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, no solamente de Abraham, versículo 24, sino también con respecto a nosotros. ¿Ves? Va a ser igualito. Igualito que con Abraham su fe le fue contada por justicia, es el mismo Dios que justifica de la misma manera. Versículo 24, sino también con respecto a ti y a mí, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Voy despacito otra vez a este versículo. Esto es lo que creemos, esto es lo que te salva, esto es donde eres declarado justo delante de los ojos de Dios. Que creemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Mis pecados fueron puestos ahí. Pero cuando Él muere y resucita, la justificación, ser justo delante de Dios, Dios me lo pone a mí, en base a que Jesús resucitó, mostrando con esto que era Dios, mostrando que estaba sin pecado, mostrando que podía vencer a la muerte. Déjame llevarte a la última parte donde se repite este versículo, se toma este versículo en Santiago 2:21. Santiago 2:21. Así que Génesis 15:6, creyó a Dios y le fue contado por justicia, se lo toman tres partes en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, Romanos 4 y Santiago capítulo 2. Porque de repente yo quiero compartir con alguien o con mis familiares o con algún vecino, oye, te quiero compartir Jesús. Ah, no, sí, ya lo conozco. No, mira, que creer en la obra de Jesús, sí, no, yo de chiquito, sí, yo ya le hablaba. Oye, pero el Jesús de la Biblia, no, sí, yo hasta voy a servicios religiosos y todo. Y entonces de repente uno piensa que simplemente con que sí, creo que Jesús vino a la tierra y creo que Jesús por ahí murió por mis pecados, eso es suficiente. Y eso es lo que va a tomar Santiago. Santiago va a decir, la fe sin obras es muerta. Es decir, las obras no te van a llevar a ganarte nada, pero una vez que eres justificado, el anhelo del Espíritu Santo que te anhela celosamente va a querer producir obras que agraden al Señor. Y el mismo Santiago es el que dice, los demonios también creen y tiemblan. Así que hay un creer que no produce nada y un creer que transforma nuestras vidas. Déjenme llevarles a Santiago 2, 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y la respuesta sería no, fue justificado por haber creído. Pero mira en la siguiente pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, hubo una fe que produjo obras y que la fe se perfeccionó en las obras, fue haciéndose más perfecta su fe de acuerdo a cómo iba caminando en el plan del Señor. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Si yo ahorita te dijera, ¿sabes qué? Creo que en esta bocina hay una bomba que va a explotar en 15 segundos. Y te sigo contando que sí, que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. ¿Alguien me creería? Pero imagínate la misma escena, digo, ¿saben qué? Aquí hay una bomba que va a explotar en 15 segundos. Y agarro mis cosas y me voy corriendo para la puerta. ¿Qué harían? Pues a correr todos, yo creo. Pero déjame darte este ejemplo. Una vez que te sabes justificado, que realmente has creído en Cristo y que la justicia de Dios ha sido puesta en ti, entonces empiezas ahora a producir obras dignas de justicia. Me ha tocado decirle a la gente, oye, ¿ya creíste en el Señor Jesús? Sí, mira, hay bautizos pronto. No, todavía no, yo creo que no estoy listo, el año que entra. Obedece prontamente. O a lo mejor ya has creído que Jesús es tu Señor y tu Salvador, pero sigues viviendo en unión libre, que es algo que no le agrada al Señor, en pecado de fornicación. Tendrías que salir mañana directo con el juez, Señor, he recibido la justicia de Dios, juez, cáseme. A lo mejor tú crees que el Señor es capaz de quitarte del alcoholismo y Señor, te pido que me quites del alcoholismo, pero tienes guardadas bebidas en tu casa. Sácalas.
O lo mismo con las drogas, ahí tienes tu guardadito, el gansito marinela en el refri, como dice el pastor. O sea, no le estás creyendo, no estás viendo obras que realmente produzca. Señor, me sé justificado delante de ti. Hoy delante de tus ojos no tengo pecado. De hecho, la vida de Cristo ha sido puesta en mí. Señor, te quiero honrar. Te quiero glorificar en todas las áreas de mi vida. ¿Saben? Deberíamos de tener lista de espera para las casas, para las células. A veces queremos multiplicar una célula. Y hoy no tenemos casa. Hoy a ver quién más. Si realmente entendiéramos esta justificación de nuestras vidas, pondríamos a disposición todo el Señor. Habría lista de espera. 20 casas esperando a que se multipliquen las células porque quiero con mi vida y con mis recursos adorar al Señor. ¿Sabes qué sucede después del 15:6 donde Dios justifica a Abraham? Lo vamos a ver la semana que entra, pero el 7 dice, y entonces Dios le contesta. Y le dice, yo soy Dios que te saqué de Ur de los Caldeos y te traje a la tierra que te prometí. Dios se le revela. Es decir, después de que ha creído, se le muestra quién es Dios y empieza a haber una revelación en su vida. ¿Sabes? Antes yo de venir a la escritura, el Dios que yo tenía cabía en mi cartera. Así de chiquitita como está. Aquí lo traía puesto. Cuando vine a la escritura y empezó a haber una revelación en mi vida, salió de la cartera. Y luego pensé que los templos lo podían contener. Y la Biblia dice que no hay edificios hechos por manos de hombres que puedan contener a nuestro Dios. Y seguí teniendo una relación, una comunión con Él, y te das cuenta que el Señor crece y crece, y hoy lo único que puedes visualizar es que la tierra es solamente el estrado de sus pies. Así de grande está. Salió de una estampita y se volvió un verdadero Dios que se revela a tu vida. Y viene después sin ninguna obra de la ley, simplemente creyendo en la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos, pero por medio de la fe. La fe es el instrumento, la fe es la llave que Dios te da para que abra la puerta a la gracia y eres justificado delante de Dios. Dios te ve como justo a partir de ese momento. Por eso podemos tener una relación con Dios, porque Dios es santo. Y si tú todavía estás en pecado, ni siquiera Dios te oye, dice la Biblia. Dios no oye a los pecadores. Necesitas ser lavado, justificado, y un Dios justo habla y tiene comunión con hombres justos. No porque se portaron bien, sino porque le ha placido imputar su justicia, la vida de Cristo en ti. Déjame terminar con el versículo que empezamos, Romanos 3:28, porque vamos a concluir lo mismo que hizo Pablo. Concluí de la misma forma después de haber pasado por estos pasajes. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hagamos algo, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay nada que tú puedas hacer. El hombre es justificado por la fe puesta en Cristo Jesús. Así que voy a hacer algo ahorita. Te voy a invitar. A lo mejor es la primera vez o primeras veces que escuchas que esta es la salvación, como Dios la provee. No es por las obras, no es por lo que tú puedas hacer, es por lo que Dios ya hizo en la cruz. Pero también a lo mejor para ti, porque de repente venir un domingo o a la iglesia o sentarte en una célula, eso lo puede hacer cualquiera. Que a lo mejor está faltando en ti esa fe que ya has recibido, que empieza a producir obras dignas de arrepentimiento. No te van a salvar, es más bien el resultado de saberte justificado delante de Dios. El Dios que creó el universo ahora tiene comunión conmigo, me ha tomado como su hijo y hoy quiero honrarle. Y a lo mejor va a haber cortes que hacer. A lo mejor vas a tener que cortar al novio, a la novia. A lo mejor vas a tener que quitar algunas amistades. A lo mejor vas a tener que cambiar de trabajo. A lo mejor va a haber cosas que Dios te muestre. A lo mejor vas a tener que hablar con tu suegra que no hablabas para honrar a tus padres. A lo mejor a tu papá que te abandonó. Hoy vas a tener que honrarle y orar por él. Esta parte de saberme justificado es la que me permite amar a mi esposa todos los días. Y que ella respete a su marido. No porque yo merezca respeto ni porque ella produzca amor. Es porque quiero honrar al Dios que me dijo, ama a tu esposa. Y ella honra al Dios que le dijo, respeta a tu esposo. Ese anhelo de honrar a mis papás, no porque sean buenas personas, sino porque Dios me dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo viene ese anhelo? Debido a que sé que mis pecados fueron puestos en Jesús, su justicia fue puesta en mí, y hoy tengo una comunión abierta con el Dios creador del universo. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y todos así con los ojitos cerrados. Esta es la petición, que juntos podamos suplicarle al Señor que tus pecados sean puestos ahí y que la vida en la cruz y que la vida de Jesús sea puesta en tu vida. Que hoy Dios
salgas de este auditorio sabiéndote que Dios te ve como justo, como recto, como que no has cometido ningún pecado debido a que Jesús pagó por ellos. O a lo mejor también que tú sabes que has venido a rendir tu vida a Cristo, pero no ha producido en ti este entendimiento de saber que mi vida ahora quiero glorificarle, quiero alabar su nombre con actos dignos de arrepentimiento. Y a lo mejor hoy sea un parteaguas, un día donde pase del antes y el después, donde tomé la decisión de seriamente seguir al Señor y hacer cortes en mi vida. Si este es el día, no lo dejes pasar. Te voy a pedir algo, te voy a pedir que te pongas de pie. Así como esta fe produce cosas, hoy simplemente de esta fe va a producir que te pongas de pie. Y juntos podamos orar al Señor, suplicarle que venga la justificación a tu vida y que te permita tomar decisiones sabias dirigidas por su palabra. Así que no te dé pena, no dejes pasar más tiempo. Permite que este sea el día en el que el Señor tome tu vida y seriamente hagas un compromiso con Él. ¿Habrá alguien más? Bueno, así como estás con tus ojitos cerrados, simplemente vamos a decirle eso al Señor. Dilo con tus propias palabras, pero dile: Señor mi Dios, reconozco que soy un pecador, que necesito que estos pecados sean puestos en la cruz y que tú, la justicia perfecta de Cristo, me la pongas, Señor. Sin duda la necesito. Hoy entiendo que no puedo hacer nada para ganar tu favor, solamente creer en la obra que tú planeaste desde el principio del mundo, pues poniendo a Jesús en la cruz. Señor, esta imputación de justicia que me haces ahora, permite que también me lleve a tomar actos, Señor, obras que no me ganarán la salvación, pero que mostrarán que soy verdaderamente hijo tuyo, que tú me hablas por nombre, Señor, que debido a que he creído, hoy he sido contado como justo delante de tus ojos. Señor, dame la fortaleza, la valentía para hacer esos cortes necesarios que glorifiquen tu nombre. Señor, tú ya me lo has estado diciendo. Ya me has estado diciendo acerca del bautismo, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la bebida, de las drogas, Señor, de la falta de honra a mis padres, de la falta de respeto a mi esposo o a mi esposa. Ya me lo has ido diciendo. Señor, ayúdame en este entendimiento de que soy declarado justo delante de ti, a hacer de una vez por todas corte de estas cosas que te deshonran y glorificarte en todo lo que hago, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.